Estamos conectados ya con María Rosa Lojo, que es escritora e investigadora argentina, que va a ser homenajeada hoy por los 20 años de Finisterre, una de las novelas más emblemáticas, que obviamente se entrelaza memoria, migración, exilio e identidad, y lo vamos a pedir a ella que nos lo cuente, ¿no? Bienvenida, María Rosa, desde acá, y felicitaciones, de acá Guadalupe, Bueno, Horacio y Damián. Guadalupe, Horacio y Damián, gracias por invitarme y festejar conmigo en este día lluvioso y Día de la Madre Tierra también. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, exactamente, hoy 1 de agosto. Y bueno, contanos un poco sobre esta novela. ¿Qué es Finisterre o Finisterre? Porque Finisterre. Finisterre, ahí es está. la palabra castellana, Sí. Fisterra es la palabra gallega y Finisterra es la palabra latina, que significa el fin de la tierra. Es un lugar geográfico, en la novela hay un punto geográfico que es en gallego Fisterra, el fin de la tierra, que era el extremo del mundo para los antiguos, cuando llegan ahí los legionarios romanos, creen que la tierra acaba, Claro. que solamente delante está el abismo. Obviamente no se sabía cómo era la tierra en aquel momento, ¿no? Claro. Así que se aterrorizan, pero más allá de la tierra hay otro mundo. Ese es, un punto importante que trabaja mucho esta novela, que transcurre en el siglo XIX, en dos planos temporales, porque hay un pasado con respecto a una acción posterior. Cuando la novela comienza con la llegada de una serie de cartas que una persona, que todavía no conocemos, no sabemos su historia, que se llama Rosalind, le escribe a otra mujer más joven que vive en Londres. Ajá. Se las escribe desde Fisterra, desde ese punto extremo de la Tierra, para contarle historias de un mundo muy lejano en el tiempo y en el espacio, que es el otro fin del mundo en las Pampas, en la Pampa Central Argentina, donde ella, Rosalind, vivió muchos años, porque llegó a la Argentina con su marido dentro de las migraciones del siglo XIX. En ese momento estamos en plena guerra de fronteras, hay situaciones conflictivas y belicosas entre indios y criollos. Rosalind es capturada, el marido muere y ella tiene que acostumbrarse a vivir una vida que nunca imaginó dentro de una cultura extraña, pero no tan extraña. Eso es lo que va a ir descubriendo, que hay puntos de contacto entre el mundo rural del que ella viene y el mundo de las Pampas argentinas, donde habita gente de otra lengua, pero gente que ya está mestizada y que ya tiene relaciones con ese mundo criollo. Una de las relaciones que hay es a través de una figura histórica, pero de segunda o tercera línea, el unitario Manuel Baigorria, que fue un personaje histórico real, que era, justamente porque era unitario, tuvo que exiliarse en la Pampa Central, en la comunidad Ranquel, donde lo recibieron, porque era un fugitivo político. Así de complejas eran las relaciones. Pero ¿qué tal? Sí, entiendo eso porque he leído algunos libros de historia, pero digo, qué interesante este planteo, y digo, qué lindo que en algún momento, así como vemos en las plataformas digitales que hay historias de muchos de los personajes de Centroamérica, existiera esta misma historia en alguna plataforma. Yo ojalá que lo escuche alguien. Me encantaría que lo pongan en personaje. Lo que decís, Dami, claro, que qué buen libro para hacer una historia. Adaptar esto que nos acaba de contar María Rosa. Es un peliculón. Y Esto es un peliculón. La verdad que sí, totalmente, suscribo. La verdad es que el libro fue propuesto para volcarlo, fue propuesto en su momento por el Ministerio de Cultura, cuando mandaban libros a las ferias internacionales, fue una buena época. Sí. Pero es muy difícil producir este tipo de cine bien, porque el cine histórico es muy caro. Claro, porque hay mucho vestuario, ambientación, ¿no? Sí, y hay que hacerlo bien, de lo contrario puede salir un mamarracho y no es la idea, ¿no? La idea es hacerlo como corresponde. Sí, bueno, hay una serie de producciones son caras. Claro, dando vueltas en una de las plataformas más comunes, que empieza con N, que es de Bolívar, creo que es la historia de él, ¿no? Sí. Claro, que está muy bien hecha también. Sí, por supuesto, yo las veo todas las series y todas estas bien hechas me encantan, pero el problema es, pongamos una que están dando ahora en otra plataforma que no quiero nombrar, La Edad Dorada, que tiene una producción histórica extraordinaria, pero carísima. Claro. O sea, son millones y millones gastados ahí. Esto es más sencillo. Estamos hablando, hay escenarios londinenses de clase alta que pueden resultar un poco más costosos de reproducir, y hay escenarios más simples relativamente, que son los pampeanos,
pero bueno, que requieren un conocimiento histórico, cómo Sí, vivían en ese momento gauchos e indios en el medio de la pampa, cómo se manejaban los que caen ahí de alguna forma, los que se conocen a través de un viaje, porque hay un inglés que también es tomado de rehén porque es un hombre que es un comerciante, puede generar dinero, es el único que se puede escapar luego. Bueno, no voy a spoilear la novela, les pasan muchas cosas a esos personajes. Sí, me imagino. Y hay una historia de identidad oculta, que es la de la joven inglesa, que está ahí, que es la hija del comerciante, ese que estuvo en las Pampas, pero que ella no sabe realmente ni quién es su madre ni cómo fueron sus primeros años. Y es la gallega, la que vuelve a su tierra después de vivir entre ranqueles, ejerciendo de machi, de ayudante de machi, esa es la función que ella cumple entre los ranqueles, porque en definitiva quien se queda con ella es el chamán, el machi de la comunidad, y ella aprende de este hombre, que se convierte en una especie de maestro. Bueno, esta mujer es la que le va a revelar quién es, y a través de cartas que van llegando, y bueno, parte de la gracia, por supuesto, del libro también es su trama, así que hay que leerlo, no voy a ir más allá. María Rosa, escuchándote, y para mí que no leí la novela, ya empieza a ser tentador por estos cruces culturales, digamos, que entiendo inevitablemente nos vamos a encontrar a la hora de la lectura, y también encontrarnos, recién decías, cuando destacabas la convivencia en aquel momento entre indios y gauchos, y también comprender que en algunos casos esos vínculos que por momentos fueron muy tortuosos, muy violentos, incluso también me ponía a pensar que el criollo, la figura del criollo, del mestizo en muchos casos, y podríamos decir que en casi todos, se daba también como una cuestión, tras una violación, digamos, ¿no? Y los malones, ¿no? Los malones de los indios. Sí, por supuesto. Había situaciones de cautiverio para las mujeres, las hubo desde el comienzo de la conquista. Pero así todo también el amor, a eso quería llegar, También. Y también el amor, digamos, pese a eso, entiendo que más allá de las culturas y el sometimiento en varios momentos, también transitaba el amor. ¿Encontramos también en tu novela, en Finisterre, eso? Digo, ¿encontramos el amor también? Sí, entre personas que no se conocen y que incluso pueden llegar a detestarse, que, bueno, a ver, entre el inglés y la que escribe las cartas se da una situación, pese a que ella es de origen por parte de padre irlandés, y que hay viejas razones de odio entre ingleses e irlandeses en aquel momento, y de conflicto. También hay una relación no de amor sexual, pero sí de amistad entre ella y el chamán. El chamán al chamán no le interesan las mujeres, además. Solía pasar que aquellos, en general, el contacto con lo sagrado y la curación a través de ese contacto, esa función era desempeñada por mujeres. Cuando se trataba de hombres, solían ser homosexuales. Y vestir como mujeres porque se le atribuía a la mujer esa función. Bueno, este chamán, que es una especie de ser andrógino, se convierte en uno de los grandes amigos y guías también que tiene esta mujer extranjera, que se ve obligada a adaptarse a un mundo donde tiene que sobrevivir. Ella lo logra, no así otro personaje que también aparece en la novela, que es otra española cautiva, que es actriz y que según parece existió realmente, no así como lo cuento yo necesariamente, yo tuve que imaginar cómo podía ser, pero que existe el dato sobre este personaje en la vida real de Manuel Baigorria, ¿no? Se sabe por testimonios que capturó a una actriz, y bueno, y se casó realmente con ella en las tolderías. También tuvo matrimonios Baigorria con otras mujeres, con indias, porque era un personaje político y parte de esta vinculación tenía que ver con alianzas políticas que se hacían a través de matrimonios entre determinados jefes y las hijas de otros jefes o las hermanas de otros jefes, como sucedía en Europa también, en naciones mucho más ricas, con grandes dinastías, pero la forma de establecer alianzas era a través del matrimonio, les gustase o no a las mujeres. No estaba basado en el amor. De la historia. Claro. Sí, no estaban basados, a veces podía haber amor, a veces, bueno, cuando eran alianzas políticas,
podía suceder, pero como un efecto eventual. No era lo que se buscaba era la alianza política. Claro. María Rosa, ¿va a ser hoy entonces este homenaje a las 17? De 17 a 19 vamos a charlar, va a haber presencia y textos de investigadoras muy queridas para mí, y es que son también escritoras, María Laura Pérez Gras, doctora en letras, investigadora del CONICET, Elsa Drukarov, una gran ensayista, escritora, docente, universitaria, la actriz María Eguis, que va a leer textos, y bueno, después tendremos una charla abierta con María Laura Pérez Gras, una entrevista, y la gente podrá preguntar lo que quiera. Seguramente vendrán amigos y amigas que ya conocen la novela, lectores a los que les ha gustado, y por supuesto invitamos a toda la gente que quiera conocer ese libro que se ha reeditado varias veces, y que llegó a Tailandia, es una de las curiosidades. Ah, pero mira vos. Fue traducido al tailandés, le dieron a la traductora, que es una académica importante hoy día, es directora del Departamento de Letras Hispanoamericanas de Bangkok, de la Universidad de Bangkok. En ese momento, cuando empezó a leer esta novela, era estudiante del doctorado en Salamanca. Le encantó la novela, se dedicó a la tesis de doctorado que hizo en Salamanca, fue sobre mis libros, y la tradujo al tailandés en una edición que creo que es la más bonita que me hicieron en mi vida. Es un libro cuadrado de forma, con tapa dura, una portada preciosa, y tiene ilustraciones finísimas en tinta china, hechas por un artista de Tailandia. Ah, impresionante, qué belleza. Es una joya. Es una joya. La verdad que sí, te felicitamos y sabemos que sos investigadora argentina. Nosotros celebramos acá en el programa la historia nuestra, los orígenes siempre, a través de las notas, a través de todo lo que elegimos contar. Así que te felicitamos y estamos con vos desde el corazón, porque no podemos llegarnos hoy en ese horario porque estamos acá, pero va a ser este encuentro hoy de 17 a 19 en la Casa Museo Ricardo Rojas. Nada menos que en ese lugar, Dami, que el otro día hablábamos, María Rosa, destacábamos con una... En Charcas 2837, en pleno corazón de la ciudad, ahí en el barrio, esto es Palermo, ¿verdad? Sí. Y quedamos muy agradecidos al museo por darnos este espacio maravilloso. Aparte, bueno, Ricardo Rojas, para mí, que soy investigadora en letras, soy doctora en filosofía y letras de la UBA, bueno, mi formación se hizo ahí y en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas, el primer historiador sistemático de nuestra literatura. Sí, eso lo hablábamos el otro día. Enorme figura intelectual. Sí, en el Día de la Cultura lo estuvimos hablando también con una representante del museo, ahí está, ahí en la calle Charcas. Sí, es un lugar maravilloso que vale la pena visitar por sí mismo y además tiene estas actividades culturales. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho y te felicitamos de todo, pero de todo corazón, María Rosa, porque celebramos estos son nuestros orígenes, todos en el fondo, muchos no lo sabemos, pero a lo mejor somos descendientes de cautivos, de cautivas que a lo mejor fueron tomadas por los malones indios, en mi caso me pasó. Mucha gente no lo sabe. Sí, no lo sabe. Justamente el estudio de la memoria, la imaginación sobre la memoria histórica permite reencontrarnos con nosotros mismos, quiénes somos. Destacar el orgullo también, un poco lo que decía Dami recién, María Rosa, que destacar también que en muchísimos casos por nuestra sangre, por nuestras venas, circulan un montón de identidades y orgullosos de esos, ¿no? De que sean nuestra riqueza. Absolutamente, contemplar eso como un tesoro, digamos, ¿no? Como un tesoro de estar invadidos por múltiples colores, múltiples identidades que nos hacen ser lo que somos, digamos. Sí, y a pesar de todo lo que nos pasa y de nuestros problemas y conflictos, somos un gran país. Un país muy particular, pero lo somos. Muy rico, no lo material, yo no me voy a referir a eso ahora, somos un país rico culturalmente. Y eso es muy importante. Y es lo que nos hace quienes somos, o sea, a ver, un país no es solo una geografía, sin una cultura, un país no existe. No, obviamente, no somos solo PBI. No. Somos cultura también, exactamente. Te agradecemos. Cultura e identidad. Identidad. María Rosa, felicitaciones y que salga todo hermoso hoy, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias por lo que muy haces. Conmovida por su interés. No, siempre estamos acá para todo lo que es cultural, así que no va a ser la primera vez que hablemos. Desde acá una admiración profunda, ¿eh? Encantada. Gracias. Y gracias otra vez. Gracias. Hasta pronto. Gracias a vos. María Rosa Lojo, escritora e investigadora argentina. Va a ser homenajeada hoy por los 20 años de Finisterre, una de las novelas más emblemáticas que hablan sobre los orígenes de nuestra argentinidad.